Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Estamos al borde de una crisis económica que parece que va a ser difícil que podamos evitar. En este momento todos los actores están enfocados en Oriente Medio y en el conflicto que se está gestando allí, pero al mismo tiempo nada se ha arreglado en la economía estadounidense ni en la economía occidental. Así que vamos a comentar algunos detalles sobre cómo lo que está ocurriendo en Oriente Medio puede influir en esta crisis económica, que es probable que hayamos cruzado ya el punto de no retorno, y cómo puede afectar también al oro. Tenemos a la Casa Blanca diciéndonos que enviarán un segundo portaaviones a la región si Israel lo necesita. Hemos sabido que el Gerald Ford será desplegado en el Mediterráneo Oriental para intervenir y apoyar las operaciones en nombre de Israel, y posiblemente en nombre de Estados Unidos si Irán se involucra en este conflicto. Tendremos una cantidad significativa de poder militar estadounidense presente en la zona. Ahora sabemos también que un segundo portaaviones, el Eisenhower, llegará pronto al Mediterráneo, y al parecer lo mantendrán en reserva, pero listo para intervenir en caso de necesidad. Y toda esa actividad militar, especialmente por parte de Estados Unidos, creo que contribuirá a esta nueva crisis económica que está a la vuelta de la esquina. Ahora mismo todos los demás conflictos pasan a un segundo plano, incluida la guerra de Ucrania. No sabemos hasta qué punto se propagará este nuevo conflicto. Hace unas horas Israel bombardeaba el sur del Líbano después del lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah. Esto es otro evento potencialmente peligroso, muy peligroso. Es verdad que parece que la administración de Washington no quiere que Irán se involucre en este conflicto, por razones comprensibles, ya que hay elecciones el próximo año. Y si el precio del petróleo se dispara, sería un problema real para quienes estén en el poder en ese momento, porque la inflación aumentaría de forma descontrolada. Pero al mismo tiempo, los israelíes tienen cada vez un tono más belicista, así que hay un difícil equilibrio entre lo que desea Washington y lo que realmente puede ocurrir. Hasta ahora hemos visto dos grandes guerras en Oriente Medio, la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. La de Afganistán acaba de terminar y, por supuesto, justo a tiempo para que algunas de esas armas lleguen a Hamás. Así que esto es casi como una extensión de esos conflictos si lo miramos a largo plazo. Y si las milicias de Hezbollah en el Líbano y Siria comienzan a actuar de manera significativa contra Israel, abriendo un segundo frente en el norte, no habrá muchas opciones por parte de Estados Unidos para no intervenir de alguna manera. Incluso aunque Irán niegue estar involucrado en la planificación de los ataques que presenciamos durante el fin de semana, o incluso aunque Biden no quiera disparar el precio del petróleo, aún así hay muchas posibilidades de que la cosa se líe aún más. Esas milicias de Hezbollah son financiadas y entrenadas por Irán. Están intercambiando disparos con los israelíes en Siria y el Líbano. Algunos combatientes de Hezbollah han sido asesinados, al igual que algunos soldados de las fuerzas de defensa de Israel, y esto es un punto de posible escalada. Y si eso sucede, si se da esa escalada, ya tendríamos disparada la inflación porque el precio del petróleo aumentaría considerablemente, por culpa del precio del petróleo. Goldman Sachs o JP Morgan ya han realizado algunas proyecciones en el precio si eso ocurriera, y hablan de triple dígito en el precio del petróleo. Podríamos ver perfectamente el petróleo a 150, incluso $200 por barril, si Irán se involucra junto con esas milicias de Hezbollah. Irán exporta alrededor de 2,2 millones de barriles de petróleo al día. La mayoría de ellos van a China, pero hay que tener en cuenta que el petróleo es un mercado global. En este momento tenemos ya el precio del petróleo bajo presión. Y es verdad que ha tenido una pequeña corrección con noticias de inventarios en aumento, pero todos esos inventarios se utilizarían rápidamente en caso de una escalada. Incluso aunque haya inventarios en algunos lugares, la capacidad de transportar petróleo podría verse muy comprometida. Mirad, estos días hemos visto que el gaseoducto Baltic Connector entre Estonia y Finlandia tiene fugas, que está dañado, y las autoridades ahora están diciendo que podría haber sido un sabotaje. Incluso la OTAN está diciendo que si se descubre algún tipo de evidencia de que Rusia pueda estar involucrada, podría ser una provocación del artículo 5, lo que significaría que tendrían que responder. Digo esto porque este tipo de sabotajes podrían ocurrir por muchos otros lugares y por tanto el transporte no es fácil en una situación de conflicto. Y toda esta cuestión no hace más que ejercer más presión sobre los bancos en Estados Unidos. Tenemos toda la gran montaña de bonos que los bancos han tenido que poner como garantía para estos préstamos de emergencia de la Reserva Federal. Como ya sabemos, cuando el rendimiento de los bonos sube, el valor disminuye. Los bancos tienen enormes carteras de bonos que no están rindiendo bien y tienen grandes pérdidas no realizadas. El problema es que cuando los depositantes comienzan a retirar dinero de los bancos, tienen que vender esos bonos y registrar por tanto una pérdida, que antes tenían como no realizada, pero en ese momento, al venderlos, ya se registra como pérdida. Esto es lo que desencadenó la crisis bancaria y el colapso del Silicon Valley Bank y otros en marzo, como recordaréis.
Así que si comenzamos a ver que los rendimientos de los bonos suben, será un gran problema para estos bancos. Por lo que, a pesar de que Jerome Powell indicó que habría otra subida de tipos antes de fin de año, la inflación no se está reduciendo como preveían y el sector bancario de Estados Unidos está en una situación tan complicada que una subida de tipos podría llevar al sistema cerca del colapso. Y desde mi punto de vista es probable que aprovechen el conflicto en Oriente Medio para una especie de pausa en esas subidas. Una pausa temporal, porque en ese escenario, al final, no les quedaría otra que subirlos. Hasta ahora el mercado de valores, la bolsa, parece que no se asusta por este conflicto, incluso hemos visto un pequeño repunte en las cotizaciones, pero al final el hecho de que toda esa deuda deba de ser monetizada y que este conflicto garantiza mucha más deuda todavía, significa que la inflación estará fuera de control y al mismo tiempo podríamos ver tipos subiendo. En ese caso entraríamos en un escenario de estanflación muy desagradable, porque cuando la inflación comienza a estar fuera de control, eso ejerce presión al alza sobre los tipos, porque los tipos deben compensar la pérdida de poder adquisitivo del dólar. Así que estamos manejándonos al borde de una situación muy complicada, y gran parte de esto tiene que ver con la deuda, con los pasivos no financiados y los enormes gastos de defensa que cada vez van en aumento. Si no teníamos poco con Ucrania, ahora sin resolver esa cuestión tenemos Oriente Medio. ¿Y qué pasa con el oro en estas circunstancias? Bueno, si se diera un escenario inflacionario por una subida fuerte del petróleo debido a su escasez en el mercado y no pudieran seguir subiendo tipos, estaríamos en una situación clara de tipos de interés reales negativos. Y como he comentado en muchos vídeos, el oro a lo que reacciona no es a la inflación en sí misma, reacciona a los tipos de interés reales negativos. Es decir, si los tipos de interés, al descontarles la inflación, están en negativo. En un escenario así, los tipos de interés reales estarían en terreno negativo pero muy claramente, y por tanto sería una situación tremendamente alcista para el oro. Si entráramos en el segundo escenario, en el escenario de la estanflación, en general también sería positivo para el oro, ya que la estanflación se caracteriza por una combinación de estancamiento económico y alta inflación, lo que es muy perjudicial para los inversores y las economías en general. En la práctica, el oro ha tenido un buen comportamiento en épocas de estanflación. Por ejemplo, durante la crisis del petróleo de 1973, el precio del oro se triplicó. Así que lo que nos queda es ir viendo poco a poco hacia qué escenarios nos vamos moviendo. Como ya comenté en otro vídeo, por el momento no estamos en 1973 y en la famosa crisis del petróleo de 1973, pero sí que tenemos muchos elementos en el ambiente que nos hacen pensar que podría haber una escalada que nos llevara a estar en una situación muy similar a lo que fue la crisis del petróleo de 1973. Y desde luego sería un escenario catastrófico para la economía, probablemente más de lo que lo fue en 1973, porque ahora la montaña de deuda que corre por el mundo es algo abismal. Como siempre, me gustaría leer vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.